trial. Muy buenas noches para todos y muy bienvenidos a este espacio que hemos creado para que ustedes puedan aprender sobre nutrición, sobre alimentación, sobre cómo proteger su salud, cómo cuidarse, cómo poder vivir más y vivir mejor. Me encantaría saber desde qué lugares del mundo se conectan hoy vía YouTube, vía Zoom, vía TikTok, desde dónde están. Mi nombre es Luisa Cristina Torres, médica y cirujana hace ya 25 años, cardióloga clínica hace 18 años y experta del área de la inmunología de rehabilitación y nutrición celular también hace 18 años. Y es que si algo hemos aprendido en estos 18 años es que la nutrición es la clave de la salud y del bienestar y que estas enfermedades como la enfermedad renal crónica de verdad, dan al traste con la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Y como queremos que más gente aprenda cómo vivir más y cómo vivir mejor, pues vamos a grabar esta presentación para que ustedes luego, si desean, puedan volverla a mirar, a estudiar. Así que pueden ir luego al canal de YouTube, mi canal, para que puedan repetirla, si es del caso, para que puedan aprender más. Para todos una feliz noche y como dijimos, comencemos, porque llegó el momento de aprender y compartir con todas las personas. Escríbale a esa persona que le importa, que usted quiere, que sabe que está con un problema de salud, del riñón, que se conecte, que ya vamos a comenzar, que estamos por dar inicio a esta noche aquí en Vive tus sueños hoy, de aprender sobre nutrición y bienestar, porque de verdad que es algo que todos necesitamos. Y para comenzar, hablemos un poquitico de las estadísticas, de lo que pasa a nivel mundial. Miren, la enfermedad renal crónica no es una cosa tan rara como la gente piensa. Aproximadamente, y estas son estadísticas del año 2022, o sea que puede ser inclusive mayor. Se espera que hay más de 850 millones de personas en el mundo que están sufriendo de enfermedad renal crónica. O sea, es un montón de gente. Esa es estadística del 2022. No hay estadísticas más recientes, pero eso siguió aumentando. Ya estamos en el 2025 terminándolo. Así que fácilmente podrían ser 50 millones más, porque es exagerado. ¿Y por qué se daña tan fácil el riñón? Bueno, nuestro estilo de vida actual realmente favorece de manera significativa el deterioro de la función renal. El estilo de vida actual hace que muchísimas personas tengan, digamos que algo poco salubre, si lo puedo decir de esa manera, en la manera en que se alimentan. Tenemos dietas mucho más cargadas de grasas, de carbohidratos, de azúcares, que de verdad hacen que sea mucho más difícil para las personas tener cuerpos saludables, cuerpos vitales, atléticos, el estilo de vida mucho más sedentario, donde pasamos muchas más horas frente a un computador trabajando, que estamos mucho más tiempo quietos. Hoy en día muchas cosas las hacemos virtualmente. Antes uno iba inclusive hasta el banco a hacer las vueltas, ahora pues no, a un clic de distancia de su celular usted paga, se voltea, y entonces cada vez estamos más sedentarios. Y como decía, los alimentos súper procesados o hiperprocesados se volvieron el pan de cada día. Cuando yo era niña, que hace un buen rato eso, pues uno comía comida chatarra de vez en cuando. Ahora lo raro es que la gente coma comida de hogar, comida saludable. Lo común es la comida chatarra. Hay familias que todos los días comen hamburguesas, perro, pizza, pollo frito. Todos los días es comida chatarra y lo raro es que se coman una comida bien hechecita en casa, de calidad, bien preparada, bien hecha. Eso sí es lo rarísimo que sucede. Y cuando uno entiende esto, se da cuenta que estamos favoreciendo que más tempranamente comience el daño. Y es que hay algo que se llama arterioesclerosis. Y la arterioesclerosis es la causa sin igual, con mayor impacto sobre nuestra longevidad y calidad de vida. ¿Qué es eso de la arterioesclerosis? Los que nos están viendo vía YouTube o vía Zoom, están viendo una imagen al lado izquierdo de las pantallas donde se ve una arteria y se ven como unos pegotes de mantequilla, por así decirlo, ese pegote que están viendo ahí amarillo, que se ve aquí lo estamos viendo bien clarito, ese pegote de mantequilla que ustedes ven ahí, esa es la grasa que se va depositando con el paso de los años alrededor de nuestras arterias. Esa es la temida arteriosclerosis que comenzamos a acumularla, déjenme contarles, desde muy temprana edad. O sea, puedo decirles que desde que ustedes y yo somos bebés, estamos acumulando una gran cantidad de estos restos de grasa en el cuerpo y eso no es bueno y eso obviamente hace que nosotros tengamos mayores riesgos, mayor oportunidad de enfermar, mayor oportunidad de morir, de tener enfermedad cardiovascular. Y es que la enfermedad renal es enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Mira, nuestro cuerpo necesita oxígeno y nutrientes para vivir.
y ese oxígeno y esos nutrientes viajan a través de nuestras arterias y venas. Por las arterias para llevar nutrientes, por las venas para recoger ya libre de nutrientes y ya lleno de mugre para volver a procesar esa sangre. Y en ese camino le pasa lo mismo que le pasa a un acueducto cuando pasa a través del agua, se van haciendo como sedimentos, se van depositando alrededor de las paredes del acueducto restos. En nuestro caso, hay restos de grasa que se van pegando, y con el paso de los años van estrechando y estrechando y estrechando el paso de la sangre. Esa es la temida arteriosclerosis, porque se está acumulando y acumulando ese barro, por así llamarlo, que es esa grasa ahí. Y resulta que nuestros riñones están hechos de muchísimos vasos sanguíneos que hacen el efecto como de un colador, como de un sedazo. Cada vez que la sangre fluye a través de nuestros riñones es limpiada. De hecho, aproximadamente cada minuto pasan 3 litros, perdón, de sangre por tus riñones. Por eso es que una herida en el riñón es tan letal, porque se sangra muchísimo. Y en menos de 2 minutos la totalidad de tu sangre ya pasó por tus riñones. Entonces es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque por ahí pasa para limpiarse, para filtrarse, para sacar la mugre, para sacar las toxinas, retener los nutrientes, lo que no queremos perder, pero sacar lo que no queremos. La unidad estructural más chiquitica del riñón la llamamos nefrona. La nefrona es como el colador más chiquitico, el más diminuto, por el que pasa la sangre y todos sus componentes para ser limpiada, y se tapan rápidamente. Les quiero contar que una nefrona, que la llamamos la unidad funcional del riñón, o sea, lo más chiquitico que la compone, tiene vasos sanguíneos tan gruesos como un cabello. Intenten cogerse un solo cabellito de su cabeza. Yo por aquí tengo aquí un cabellito y ni se alcanza como a percibir. Un cabello de ese diámetro son algunos de las arterias que llegan hasta los riñones para que se limpie y se filtre la sangre. Las llamamos capilares precisamente porque tienen como el grosor de un cabello, son un capilar. Y esos capilares, pues ustedes ¿qué creen? ¿Se tapan rápido o se tapan lento? ¿Qué les hace pensar su sentido común? Que es bien importante tener en cuenta que la medicina tiene mucho que ver con sentido común. Pues como su diámetro es tan pequeñito, es muy fácil que con grasa y cosas y sedimentos se vaya tapando. Y en la medida en que se te va tapando, pues obviamente deja de llegar buena sangre al riñón. Y eso comienza a afectar la función de ese filtro maravilloso que son nuestros riñones. Entonces, si tus riñones se están tapando con grasa porque tienes una vida sedentaria, no estás convirtiendo la grasa en hormona, no la estás metabolizando, no la estás volviendo energía, sino que se está quedando acumulada, pues obviamente mucho más rápido se van a tapar las arterias más delgaditas, que son parte de la estructura funcional del riñón, pero que también esas arterias que les dije que son como un pelito, como un capilar, están en la retina, están en el cerebro, están en músculos, están en muchas partes de nuestro cuerpo. Por eso las personas con enfermedad cardiovascular, además de enfermedad renal, también pueden desarrollar enfermedad, por ejemplo, en la retina, en el cerebro, en el corazón, en cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y así es que comienza la enfermedad renal. Cuando tú tienes malos hábitos alimenticios, cuando tú eres una persona que no cuidas tu dieta y la cargas de mucho azúcar, la cargas de muchas grasas saturadas, tú comienzas a acumular y acumular más grasa de la que necesitas. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender que tenemos que evitar que esto suceda, porque la arteriosclerosis definitivamente es la base de la enfermedad renal crónica, como también de la enfermedad que produce el taponamiento de las coronarias del corazón, que produce infartos cerebrales, que produce pérdida de la visión. Solo que el día de hoy vamos a hablar del riñón, que es el órgano que nos interesa hoy, el riñón. Vamos a hablar de cómo el riñón, a causa de la arteriosclerosis, que es una enfermedad causada a su vez por algo que conocemos como estrés oxidativo. Y quiero que lo escribas. Si estás hoy aquí conmigo en modo aprendiz, escribe estrés oxidativo. El estrés oxidativo es lo que hace que se acumule, que se sedimente alrededor de la arteria toda esa grasa, todo ese barro que va obstruyendo, el estrés oxidativo. Y aquí les traje un cortito video que explica muy bien cómo se produce la arteriosclerosis, cuál es el estrés oxidativo que hace que se pegue esa placa de grasa que tapa las arterias que van al riñón, que se encarga de filtrar y limpiar correctamente nuestra sangre. Así que vamos a ver este video, pongan mucha atención. Yo voy a ponerme aquí en silencio mientras ustedes lo ven, pero seguro que van a aprender un montón. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos
sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Muy bien, acaban entonces de ver este video que explica lo que es la arteriosclerosis, cómo se forma, cómo va estrechando. Y esto está pasando hoy, ayer, antes de ayer y durante los últimos 300 y pico de días de año que llevamos, ha pasado en tus riñones, en mis riñones y en todos los tejidos que tienen componentes circulatorios, o sea, en todo tu cuerpo. Pero como hoy estamos hablando del riñón, hagamos énfasis en ese órgano. Y en la medida en que se van tapando las arterias, digamos los ductos por donde llega la sangre al riñón para ser filtrado, pues el riñón comienza a sufrir y comienza a desarrollarse lo que conocemos como la enfermedad renal crónica. La palabra crónica quiere decir de larga data, que lleva un buen tiempo, que no es súbita, inmediata. Ay, yo no sé esto por qué me dio, no, esto te dio atrás de tu vida. Que es que mi familia, nosotros todos los días comemos huevo frito y comemos chicharroncito y no nos hace falta sino el aguardientico, el ron, el tequilita, todo eso se convierte en grasa. Esos hábitos viajan por nuestra sangre, esos hábitos tapan nuestras arterias. Y esos hábitos favorecen que desarrollemos, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, que la diabetes está directamente relacionada con la enfermedad renal crónica. De hecho, más de la cuarta parte de los pacientes con enfermedad renal crónica en el mundo, o sea, son 850 millones de pacientes, dividan eso en cuatro, estamos hablando de cerca de 212 millones de personas, de esos 850 son diabéticos. Más del 25% de los pacientes en el mundo con enfermedad renal crónica son diabéticos que nunca se cuidaron. Ahora, hay enfermedades genéticas con las que tú naces, como por ejemplo la poliquistosis renal, que son riñones que tienen un montón de quistes, nacen así como mal hechecitos y obviamente pues se daña mucho antes que un riñón bien formado. Pero hoy también sabemos, por ejemplo, con absoluta claridad que los hipertensos tienen un riesgo altísimo de que se les dañen los riñones. Y si usted de casualidad tiene estas dos, hipertenso y diabético, en mi tierra decimos tras de gordo y chao. Es decir, usted está en una situación de doble riesgo porque la hipertensión también afecta las arterias y acelera la velocidad con la que se desarrolla esa arteriosclerosis que les estaba mostrando hace un instante en el video. Ahora, hay otras causas para que una persona desarrolle de manera temprana enfermedad renal crónica y una de ellas es también el uso y abuso de medicamentos. A veces yo me asombro cuando en televisión uno ve que ofrecen libremente para que la gente vaya y compre antiinflamatorios, productos para el manejo del dolor, que te los venden en cualquier farmacia del planeta sin prescripción médica. O sea, tú llegas y muchos de estos medicamentos que son ampliamente conocidos, la gente, ay, me duele el cuello, me lo tomo, me duele la cabeza, me lo tomo, tengo cólico menstrual, me lo tomo. No sé, la gente toma antiinflamatorios creyendo que son inocentes, inocuos y tienen un montón de efectos. De hecho, también son causa muy importante de que millones de personas en el planeta terminen con una enfermedad renal crónica y en diálisis, que es como el culmen del daño, ahí como donde todo se pone mucho peor. Entonces, si una persona
comienza a tener un riñón que no está funcionando bien, que se tapó, que no le fluye bien la sangre, pues obviamente esto comienza a hacer que se estén acumulando en la sangre sustancias y esto favorece la inflamación. Y hoy quiero que pongas mucha atención en esta palabra, inflamación, porque la inflamación es responsable del envejecimiento acelerado, porque la inflamación es responsable del daño acelerado de los órganos. Una persona que no puede sacar toxinas de su cuerpo eficientemente, que su riñón se tapó, como les conté, las arterias delgaditas, los capilares se le taparon, esa persona con el paso de los años cada vez le funciona más mal y más mal y más mal su riñón y como empieza a acumular toxinas, eso favorece la activación del sistema de autoprotección que tenemos, que está mediado por inflamación. La inflamación acelera cuando no está bien manejada el daño de un tejido. La inflamación es como un cuchillo de doble filo. Por donde lo pongas, termina haciéndote daño. Y la inflamación es íntima amiga del estrés oxidativo. Atención, la inflamación es íntima amiga del estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es la enfermedad heredada que todos tenemos. Es una enfermedad, yo me podría definir de transmisión sexual, heredada, de familia en familia, que todo el planeta Tierra tiene. El estrés oxidativo causa la vejez, que es hasta el día de hoy incurable y que realmente podemos enlentecerla, pero no obviarla, porque nuestros cuerpos nacen oxidándose. Cada vez que tú y yo respiramos, tomamos agua, hacemos ejercicio, aceleramos la oxidación. No sé si lo sabían. El solo hecho de tomar agua te oxida, el solo hecho de respirar te oxida, el solo hecho de comer alimentos te oxida. Ahora imagínate, ¿puedes vivir sin tomar agua? ¿Sin comer alimentos y sin respirar? No puedes. Y como no puedes, es inevitable. No podemos eludir a la oxidación, que es la base del daño final. O sea, por eso morimos finalmente, porque nos oxidamos tanto que nuestros tejidos, nuestros órganos se dañan, en este caso nuestro riñón, y dejan de funcionar. Pero una persona que tiene mucha inflamación, la velocidad con la que su cuerpo se oxida es aún mayor. Eso es rápido. Entonces, en vez de tener a los 20 años un cuerpo de 20 años, puede tener a los 20 un cuerpo de 40 porque su oxidación es aún mayor. Hay muchísimas cosas que hacen que esa oxidación sea de mayor curso. Yo, por ejemplo, podemos saber con claridad que el uso del cigarrillo, el El colesterol. tabaco, que sí es nocivo para la salud, acelera el estrés oxidativo. El vapeo, que está tan de moda, también acelera el estrés oxidativo. Vivir en ciudades con aire contaminado aumenta el estrés oxidativo. Consumir alimentos procesados de paquetico o lo que llamamos comida chatarra aumenta el estrés oxidativo. El uso de fármacos y tratamientos acelera la velocidad con la que nuestro cuerpo se oxida. Y cada vez son más y más y más personas en el planeta que están sufriendo de enfermedad renal crónica. Y uno pensaría cuando dice enfermedad renal crónica que es solamente de viejos, pero hoy les voy a mostrar que cada vez hay gente más y más joven en el mundo. A quienes nos están viendo en el YouTube y en el Zoom están viendo un artículo que les estoy colocando que fue publicado en la revista de nefrología del año 2022. En marzo del 2022 fue publicado y este artículo lleva como título Nuevos mecanismos implicados en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica. Y este artículo empieza a hacer un análisis de lo que está pasando en el planeta. Y obviamente al envejecer, al oxidarnos, el cuerpo se deteriora, pues por eso morimos, porque gradualmente nos vamos deteriorando. Y si ustedes miran con atención, les estaba contando al comenzar esta charla, que hay 850 millones más de 850 millones de personas en el mundo con enfermedad renal. Pero ¿saben una cosa? Donde hay más enfermedad renal es donde hay gente más mayor. La enfermedad renal es mucho más común en los mayores de 65 años y en Europa, pues es muchísima la gente mayor de 65 años. En América Latina todavía hay un buen margen de gente joven, en África todavía hay un buen margen de gente joven, pero por ejemplo en Europa no. Hoy en día más o menos se calcula que el 7% de la población mundial tiene más de 65 años, pero en Europa se duplica. El 15%, un poco más del doble de la población en Europa tiene más de 65 años. Y de hecho, en países, por ejemplo, como España, que hay ciudades, perdón, ciudades no, pueblitos que están desapareciendo, están quedando como llamados pueblos fantasmas, cada vez hay más población mayor. Eso está pasando en España, está pasando en Alemania, está pasando en Francia, en muchos países europeos, donde ya la población mayor, ya no de 65, que les estaba diciendo de 65, sino mayor de 75, es hasta el 35% de la población. O sea que esta es una enfermedad que todos los que logren vivir
un poquito más de 60 años van a desarrollar. Y todas las personas que no tengan estilos de vida saludable y que no cuiden sus niveles de estrés oxidativo la van a desarrollar mucho más pronto, muchísimo más pronto, porque el estrés oxidativo es directamente proporcional a la velocidad con que tus tejidos se dañan, se descomponen, se desgarran, se destruyen. Así que tú tienes que limitar el estrés oxidativo lo más posible, porque de lo contrario, pues vas a morir joven o vas a tener una vejez dolorosa, llena de limitaciones y con mucho problema hablando de la enfermedad renal. Este segundo estudio que les estoy mostrando habla del estrés oxidativo en los pacientes con enfermedad renal crónica que todavía no necesitan diálisis. Y es un estudio impactante. En el cuerpo humano tenemos una sustancia natural que se va agotando a través de los años que se conoce como glutatión. Todos lo producimos, pero conforme vamos envejeciendo, la calidad, cantidad y velocidad con que el glutatión se produce cada vez es menor y menor. Y el impacto es en que nos envejecemos y nos deterioramos. Pues las personas con enfermedad renal crónica, se hizo este estudio muy valioso que les estoy compartiendo en pantalla, que también es bastante reciente, fue publicado el 23 de julio del año 2021, o sea, es un estudio relativamente nuevo, en el que se vio que sí, señores, quienes desarrollan enfermedad renal crónica tienen menor producción de glutatión. Su glutatión baja. En la imagen que están viendo en el lado derecho de la pantalla, ustedes ahí van a ver las diferentes causas y se ve claramente cómo los niveles de glutatión a los que están viéndome ahí en YouTube y en Zoom, les estoy señalando justo aquí, en este pedacito que les estoy aquí señalando, aquí en este dibujito, no sé si alcanzan a ver la flechita ahí en movimiento, pero ahí. Ahí está explicando claramente cómo los niveles de glutatión disminuyen dramáticamente en los pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, si usted es un diabético, si usted es un hipertenso, si usted es un paciente fumador, si usted es un paciente que ya le dijeron que tiene enfermedad renal crónica, lo que hoy le voy a contar puede transformar su vida, darle calidad y mejor cantidad de vida. Esto que hoy le voy a enseñar, porque definitivamente cuanto más avanza la enfermedad renal, más baja el glutatión, porque el glutatión es la molécula antioxidante por excelencia, de hecho la llamamos el antioxidante maestro. Él se encarga de limpiar esa grasa, por así decirlo, es como si llegara y ayudara a que no se deposite tanta grasa, que no se pegue tanto y se dañen tanto los tejidos y las células. Pero la clave del glutatión es que se produzca en las propias células, desde adentro. Porque cuando uno toma glutatión o se inyecta glutatión, déjenme explicarles, esto es como si usted cogiera una carreta, la llenara de carne, así mucha carne, y se fuera a llevársela a unos niños que tienen hambre por allá al fondo de la selva, pero para llegar a donde están los niños al fondo de la selva, que usted tiene esa carreta llena de carne fresca, tiene que pasar por todos los leones, tigres y panteras que están hambriados. Los leones, las tigres y las panteras son los radicales libres que necesitan controlarse y ellos están a la caza de sustancias como el glutatión. Entonces, cuando se toma glutatión o se inyecta glutatión, muchísimo antes de que llegue a quien lo necesita, que son las células, se lo comen y se lo devoran los radicales libres, el estrés oxidativo que está circulando por la sangre, por el sistema digestivo, por todos los demás puntos. Y para cuando usted llega con la carreta a donde los niños, ya no hay carne. Ya los leones, los tigres y las panteras se comieron todo. Usted está más rasguñado y más aporreado. Eso es tomar glutatión o inyectarte glutatión. Es algo que no tiene objeto, porque antes de que logre hacer algo se destruye. De hecho, el glutatión oral a los 15 minutos ya. Y si es venoso, una vez que ya está en contacto con la sangre, a los 15 minutos comienza a degradarse y a las 4 horas ya se perdió el efecto. O sea, la carreta no alcanzó a llegar más allá. Por eso tenemos que tener claridad en cómo lograr mantener niveles óptimos de glutatión en nuestros tejidos, en nuestros riñones, para que estos funcionen bien. Este es un estudio que les estoy compartiendo, que como les decía fue hecho recientemente, en el año aquí les mostraba el anterior 2021 fue publicado, y este estudio fue hecho en España y fue un estudio transversal
que duró 30 meses, o sea, un poco más de 2 años, 2 años y medio aproximadamente, en el que cogieron a 155 pacientes que ya tenían el diagnóstico de enfermedad renal crónica y que no estaban en diálisis, que ya tenían la enfermedad, estaban pues delicados, con riesgo, pero no necesitaban todavía diálisis. Esto lo hicieron en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, en España. Y tomaron pacientes para el estudio que estaban entre los 18 y los 80 años. O sea, miran el rango tan amplio. Pero pon atención a este detalle que te voy a decir. Todos esos pacientes que estaban entre los 18 y los 80 años, para poder ingresar a este estudio, tenían que haber sido diagnosticados con esta enfermedad por lo menos hace un año. ¿Qué quiere decir? Que si habían jovencitos de 18 años, quiere decir que estaban diagnosticados con enfermedad renal crónica desde sus 17 añitos. Desde sus 17 añitos para poder que a los 18 pudiesen entrar en este estudio. Pero eso no es todo. Estas personas debían de tener un estadio relativamente avanzado de la enfermedad, vamos del estadio 0 al 5. Y las personas que ingresaron a este estudio en este hospital universitario de Valencia, España, tenían que estar en el estadio 3, 4 o 3, del 3A al 5. En ese rango, o sea, muy avanzado. Imagínate un jovencito de 18 años que ya tiene una enfermedad renal crónica, mínimo estadio 3. Uno se queda como, ¿y cómo a los 17 años una persona que está estrenando el cuerpo ya tiene el riñón de un viejo, de un anciano? ¿A qué horas a usted a los 17 años se le dañó el riñón para que filtre peor que el de un anciano de 50, 60 o 70 años? ¿Cómo es posible? Yo sé cómo. A punta de marihuana, cocaína, bazuco, fentanilo, dietas cargadas en papas fritas, gaseosas, malos alimentos, vaping, tabaco. Porque sí, señores, el estilo de vida tiene muchísimo que ver en el resultado que tenemos cada uno. Y este estudio lo hicieron, como les contaba, durante 30 meses. Quiero que ustedes entiendan hoy que por el solo hecho de estar vivos, estamos envejeciendo. O sea, nadie que esté conectado hoy y nadie en el planeta hoy está cero vejez. Hasta el bebé recién nacido está oxidándose, está envejeciendo. Y lo mismo está pasando con el riñón. Mi riñón de hoy no es el de mañana ni el de pasado. Cada segundo que él está trabajando, que él está filtrando, yo estoy envejeciendo y él también se está deteriorando. Así que todos, aún los más sanos, vamos gradualmente perdiendo habilidad natural en la función de nuestros riñones. Y en la imagen que están viendo ustedes aquí en el Zoom, en el YouTube, ven al lado izquierdo de la pantalla las tasas de filtración del riñón de acuerdo con la edad, porque obviamente cuanto más viejos estamos, menos filtra el riñón, o sea, comienza a quedársele trabajito acumulado y a no hacer las cosas tan bien. Y eso no es enfermedad renal crónica, eso es envejecimiento. Punto. Eso no es enfermedad. Eso no está catalogado como una enfermedad. Eso es simplemente un mal que todos los humanos padecemos, que se llama vejez. Cada uno la va procesando en la vida, pero todos nacemos envejeciendo. Fíjense, por ejemplo, una persona sana, completamente sana, entre los 20 y los 29 años, tu tasa de filtración es más o menos de 16 milímetros de sangre por minuto, por cada pequeño espacio de su riñón. 116 milímetros por minuto. Una persona sana entre 20 y 29 años. Pero si ustedes ven la tabla, a medida que vamos envejeciendo, se va perdiendo. Entre los 30 y los 39 ya no es de 116, sino de 107. Entre los 40 y los 49 ya es de 99. Entre los 50 y los 59 ya es de 93. Entre los 60 y los 69 ya es de 85. Y en los mayores de 70 es de menos de 85. O sea, gústenos o no, en la medida que envejecemos, el riñón cada vez filtra menos. ¿Por qué? Por lo que les conté, porque vamos acumulando, gústenos o no, grasa en las arterias, la arteriosclerosis, se van tapando y ese es el envejecimiento normal, esa es la enfermedad de la vida, que la vida es muerte y todos los días no estamos viviendo más, estamos viviendo menos. Cada día que vivimos estamos más viejos, más deteriorados, eso es inevitable. Entonces, estos son los parámetros de un riñón sano. Un riñón sano que naturalmente está envejeciendo, así como nos salen canas, arrugas, perdemos masa muscular, el riñón también pierde capacidad natural de filtrar.
Y algo que hace que los tejidos se dañen de manera muy rápida, les he dicho que es el estrés oxidativo y la inflamación. Esas son dos situaciones que hacen que tú te envejezcas mucho más, que se deterioren mucho más rápido tus órganos. Y si tus órganos deterioran mucho más rápido, pues obviamente mucho más pronto desarrollas enfermedades y pues pierdes calidad de vida. La inflamación y el estrés oxidativo se pueden contrarrestar teniendo una muy buena fuente antioxidante que ayuda a que la inflamación se contrarreste al tiempo que el estrés oxidativo y evitando las situaciones que aceleran la oxidación del cuerpo, que es lo que hemos hablado, dejar de fumar, evitar el licor, evitar las dietas muy procesadas donde hay muchísimas grasas vegetales. No use, por favor, aceites como que de soya, que de palma, que aceite de coco, que aceite de aguacate, que aceite de soya, que aceite de canola. Estos que les estoy mencionando son aceites proinflamatorios que favorecen que se tapen más rápido las arterias. No utilice margarina. Estos son de ese tipo de cosas que uno dice, ¿y entonces ahora qué comemos? Bueno, el aceite de olivo es una excelente opción. De hecho, es el que tiene más estudios que demuestran de manera clara que no afecta nuestras arterias, que antes las protege y mejorar la producción natural de glutatión dentro de nuestras células, que ellas mismas lo puedan producir para que no le pase como a la carreta que les conté de la carne, que en el ejemplo la carreta con carne es el glutatión tratando de llegar a las células y no puede llegar porque mucho antes de llegar los leones, los tigres, las panteras se las comieron. Por eso es iluso que alguien piense que tomando un suplemento de glutatión, inyectando glutatión, va a detener el daño, porque no pasa, no pasa, se daña mucho antes. Ahora, la clave es evitar que el cuerpo se oxide rápidamente, porque cuando el cuerpo se empieza a oxidar, literalmente sucede algo que se llama peroxidación lipídica. Eso suena aquí muy extraño, pero déjenme se los explico de manera sencilla. ¿Alguna vez dejaron un pedazo de carne fuera de la nevera por un día, dos, tres, cuatro? ¿Alguna vez pasó? ¿Alguna vez pasaron por un sitio y dice, uy, huele a carne podrida, huele a carne rancia? Eso es peroxidación lipídica. Y eso le pasa a tus tejidos. Y después, conforme aumenta la peroxidación lipídica, empieza lo que se llama la oxidación de proteínas. Para formar un riñón se necesitan varios tejidos y dentro de los tejidos claves para formar un riñón están las proteínas. Y si las proteínas se dañan, se oxidan, digámoslo, se descomponen, pues obviamente la vida útil de tu riñón se acorta. Y si se acorta, pues muy pronto podrías estar en diálisis, podrías desarrollar hasta enfermedades neurológicas, enfermedades de la piel y muchísimas complicaciones. Por eso es tan importante uno tener buenos niveles de glutatión, porque el glutatión ayuda a contrarrestar esa peroxidación lipídica desde adentro. Entonces, te lo voy a explicar de esta manera. Imagina las células de tu riñón como casitas. Cada célula es una casita. Y esa casita afuera la están atacando los alienígenas. Los alienígenas es el estrés oxidativo y la inflamación. Y esos alienígenas están tirándole bombas, ácido y cosas para destruirla. Pero la casita adentro están produciendo todo el tiempo su super escudo protector. Y lo producen y mantienen reforzadas las ventanas, reforzadas las puertas. Entonces, por más que están dándole por fuera los alienígenas llamadas radicales libres, estrés oxidativo, inflamación, están dándole y dándole, no logran penetrar a tu casa porque gracias a que tú desde adentro estás forrando tu casa con glutatión, que sería ese escudo natural, lo estás revocando, estás manteniendo los vidrios bien fuertes, no sé, les estás colocando un sellante al vidrio para que no puedan romper, un sellante al techo para que no puedan entrar por él, un sellante a las paredes y constantemente desde adentro de la casa la están fortaleciendo, por más que esos alienígenas traten de destruir, no lo logran hacer. ¿Y qué haces tú para que eso pase? Bueno, si tú a esos alienígenas les muestras afuera la carne, ellos llegan como pirañas y se comen esa carne que hacíamos en el ejemplo que es el glutatión y a la casita no le llega nada. Pero los alienígenas no son capaces cuando la carne no viene como carne, sino para apenas ser procesada. Así que vamos a inventar que llegan los ingredientes. Y esos ingredientes entran por un huequito pequeñito. No tienes que abrir la puerta de tu casa para que se entren los alienígenas a hacerte daño. No, no, no. Tú puedes por un huequito pequeñito, sacar la mano y entrar los ingredientes y cerrar. Sacar la mano, entrar los ingredientes para crear tu
protección que es glutatión. Por eso la clave no está en el glutatión, sino en los precursores, porque el cuerpo humano tiene en las paredes de nuestras células receptores para los ingredientes o los precursores de glutatión, pero no para glutatión. No existe. No hay manera de que una molécula de glutatión completa entre a la célula. Habría que romperla y si la rompemos, pues ya que hicimos. No hicimos nada, ya se entraron los alienígenas, destruyeron la casa y acabaron con todo. Tú necesitas es que entren los pedacitos con los que adentro tú puedes construir el escudo protector interior que va a evitar que esos alienígenas llamados radicales libres logren entrar y destruir tu casa, tu célula, en este caso tu nefrona, tu glomérulo, que es la unidad estructural de tu riñón. Esos riñones tienen que tener buenos niveles de glutatión. Pero obviamente ese glutatión, conforme está enfrentando el ataque constante de los radicales libres, se va gastando, se va debilitando, se va dañando y lo llamamos glutatión oxidado. Cuando una persona estudia bioquímica y fisiología humana, va a encontrar en los libros de medicina la expresión o la sigla G de gato, SSG. Esa sigla quiere decir glutatión oxidado, o sea, ya no sirve, ya está muy débil, ya está muy malo, hay que retirarlo y poner un nuevo glutatión que sí resista, que sí sea fuerte, que se haga una pantalla protectora para que mientras están llegando cada vez más radicales libres a atacar, haya como proteger. Yo no sé si a ustedes les gusta la ciencia ficción, a mí me encanta. Hay una película que se llama Matrix y en esa película hay una escena que cuando yo la veía decía, esto describe lo que le pasa a las células. No sé si ustedes están viendo, pero están en la Sion, en la ciudad de salvación todos, y están llegando todos esos alienígenas, todos esos robots a atacar, a romper y a entrar a la ciudad. Así está haciendo en este momento en su cuerpo cada célula, atacada por radicales libres, por inflamación, por estrés oxidativo. Esos son los prooxidantes, esos son la inflamación que quiebra ventanas, rompe muros y entra. Y si entran los radicales libres, se empiezan a descomponer las proteínas. Las proteínas es lo que le da la vida al órgano, a la célula, lo que hace que eso funcione. Si entran, ya no hay nada que hacer. Decimos que cuando sucede la peroxidación lipídica es la ruptura de las paredes. Cuando se rompen las paredes de esa casita, empezó la peroxidación lipídica y eso no hay cómo evitarlo, no hay retroceso. Una vez empieza la peroxidación lipídica, no hay para atrás, no hay para atrás. Por eso hay que evitar llegar a la peroxidación lipídica. Si se rompen las ventanas, si se rompen las paredes y ya pueden entrar los enemigos, pues ya. Échese la bendición, como dirían, y espere a ver cuánto resiste. Eso le está pasando al riñón de muchos de ustedes ahora, que están tomando Coca-Cola, comiendo papitas fritas, se acaban de comer una hamburguesa frita, pero son hipertensos y diabéticos. Pero eso sí, juiciosísimos, tomándose el Captopril, el Enalapril, el Lisinopril, el Verapamilo, pero Coca-Colita, papita frita, salecita. Ustedes mismos se matan solitos, sin que nadie les ayude. Ustedes cargan los radicales libres, los ponen a disparar, apuntan y se dan a ustedes mismos. Porque no importa cuántos fármacos tomes, si tú tienes un estilo de vida insalubre, tus días están más que contados. Tú no tendrás calidad de vida. Tú vas a morir joven o pegada a una maldita máquina de diálisis, que eso no es calidad de vida para nadie. Así que lo que hoy te estoy enseñando puede cambiar drásticamente tu futuro y darte la oportunidad de vivir más y vivir mejor, que esa es la verdadera clave, porque la vida eterna no existe, señores, es lo que hay aquí, eso es lo que hay. Y si hay un temblor ahora y me cae encima aquí una varilla en la cabeza, por sana que esté, me fui. Lo que puedo hacer es vivir bien mientras tenga la oportunidad, cuidando mi cuerpo y mi salud. Así que la oxidación de proteínas y la temida peroxidación lipídica son una señal inequívoca de que el riñón ya se dañó. Cuando las células del riñón se les rompen las paredes, se llama peroxidación lipídica. Y cuando entran los radicales libres y comienzan a dañar los tejidos, esa es la oxidación de proteínas. Y amigos, eso es fatal, fatal, fatal. Eso no les va a ayudar para nada a que ustedes puedan tener mejor calidad de vida. Entonces, explicando esto, teniendo claro la situación que les estoy hoy
viajando, espero que estén conmigo en esta película de los radicales libres, la casa, todo lo que les estoy diciendo. Tenemos que mantener el glutatión bueno, que es el escudo, y tenemos que estar dándole al cuerpo los nutrientes que lleguen adentro de cada célula para que cada celulita desde su interior pueda estar protegiéndose. Y cuando lleguen a atacar a la siguiente capa de glutatión, pues yo ya tenga debajo la nueva y cuando quiten la otra tenga la nueva y siempre tenga una nueva y entonces ellos están disparando sus cañones y yo estoy por dentro tapando, tapando, tapando. Esa es el punto. Así es que vivimos el día a día. Este estudio demostró que los niveles de glutatión bueno, que lo llamamos reducido, o sea, el que tú acabas de poner para que resista el golpe de los radicales libres, va disminuyendo en la enfermedad renal crónica. Esta tabla que ustedes están viendo en el lado derecho, ven que dice GSH, está allí nuestro diagrama y en la línea que está perpendicular dice GSH. GSH son las siglas del glutatión reducido. El glutatión reducido es el bueno, el que todavía te puede defender, el que todavía resiste. Ese glutatión reducido es el que necesitamos. Es el bueno de la película, es el que está todavía como digamos lleno de vitalidad para recibir los golpes de los alienígenas que quieren invadir la célula sin dañarla. Y si tú miras en la parte de abajo, en la línea que está horizontal, dice controles 3A, 3B, 4 y 5. ¿A qué se refiere? Este estudio fue hecho con un control con gente sana. Utilizaron a 155 personas enfermas y a 45 personas sanas como el grupo de control. Y en las personas sanas, los niveles de glutatión reducido, o sea, el que es capaz de mantener protegida las células, si ustedes ven, eran mucho más altos que en la medida que las personas iban desarrollando la enfermedad. Si tú miras las personas que estaban en el grupo control, que son las sanas, estás viendo en el gráfico que se ve como un cuadradito de color beige, está mucho más arriba que el siguiente cuadradito que está en un color lila o morado clarito. Y el que sigue, que está en rojo, está todavía más abajo. Y el que sigue, que está en verde, está mucho más abajo. Es decir, en la medida que la enfermedad avanzaba, el glutatión reducido disminuía. ¿El reducido es cuál? El bueno, el que te evita enfermedad, el que te evita el daño y el que tienes que estar recambiando y produciendo, recambiando y produciendo. Entonces, si usted ya tiene diagnosticada una enfermedad renal, usted necesita mejorar ya, cuantier es tarde, sus niveles de glutatión dentro de sus células, no tomándolo, no inyectándolo, sino llevándole a sus células los ingredientes, los precursores, que son los que pueden pasar, digamos que desapercibidos por los alienígenas que están atacando a sus células, que son los radicales libres. Si están viendo la siguiente imagen que les estoy colocando, van a ver que en el lado izquierdo dice GSSG, que les decía que es el glutatión oxidado, el que ya batalló, el que ya está desgastado, el que ya no nos sirve. Y si ustedes ven los niveles de ese glutatión que ya no nos sirve, conforme la enfermedad renal avanza, esos niveles de glutatión oxidado aumentan. O sea, esto es una prueba más de la importancia de poder producir constantemente un nuevo glutatión, un glutatión reducido, que es el bueno de la película, y no un glutatión oxidado, que es el malo, por decirlo así, porque ya no nos protege, ya no nos ayuda. Entonces, la relación glutatión reducido versus glutatión oxidado es una clave muy importante para determinar la severidad de la enfermedad renal crónica. Nadie quiere pasar el resto de su vida con una enfermedad renal crónica que pone muchísimos daños, porque al acumular toxinas que ya tu cuerpo no es capaz de sacar a través de la orina, se empiezan a quedar en tu sangre y te da uremia, te dan enfermedades neurológicas, te dan enfermedades en la piel. Tu sistema inmune se cae porque se están acumulando toxinas. ¿Y por qué se están acumulando toxinas? Porque esos alienígenas llamados estrés oxidativo, radicales libres, llegaron a atacar tus células del riñón y les atacaron de manera tan perfecta y eficiente que produjeron destrucción de la pared de las células llamado peroxidación lipídica y de los tejidos que componían estas células, que es lo que llamamos la oxidación de proteínas o la peroxidación de proteínas. O sea, ya tejido muerto, tejido destruido, tejido que empieza a oler mal, que ya no suma, sino que resta. Y entonces la creatinina se sube, el BUN se sube, el ácido úrico se sube y tú comienzas a tener más y más y más deterioro. Tú puedes revertir eso. No sé en qué estadio estás, si estás en el 1, en el 2, en el 3. Este estudio fue en personas que estaban entre el 3 y el 5. Y si estas personas lograban mejorar sus niveles de glutatión,
mejoraba su calidad de vida y su respuesta a la enfermedad. Miren esto. En esta imagen que les estoy mostrando dice niveles de MDA en diferentes estadios de ERC. ¿Qué quiere decir? El MDA es de peroxidación lipídica. Niveles de peroxidación lipídica. ¿Qué era la peroxidación lipídica? Cuando los alienígenas lograron tumbar o destruir una pared, es decir, rompieron una de las membranas de las células. Acuérdense que las células son como casitas y las paredes de las células es lo que tratan de destruir los radicales libres que llamamos aquí estrés oxidativo también, que llamamos aquí los enemigos para poder entrar y hacer daño. Bueno, pues ahí, cuanto más peroxidación lipídica hay, fíjense esto, más avanzada la enfermedad renal. Entonces, si uno logra mantener el escudo de la célula aumentado, grueso, de calidad, el daño es inferior y puede empezar a funcionar cada vez más ese riñón. Les subrayé un párrafo de este artículo que les estoy compartiendo hoy porque me llamó mucho la atención la conclusión a la que llegan los investigadores. Ellos dicen, nuestros hallazgos son importantes particularmente en la población previa a la diálisis, o sea, antes de que llegue ese momento fatal, digámoslo así. La población previa a la diálisis en quienes las terapias actuales no tienen éxito al desacelerar la progresión de la enfermedad renal crónica y reducir el riesgo cardiovascular. En otras palabras, no existe nada hasta hoy que haga que una persona que ya tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica pueda mejorar. Como quien dice, a lo hecho pecho, si ya tiene enfermedad renal crónica, mijo, prepárese que en algún momento va para diálisis. Ellos dicen, este hallazgo es muy valioso porque esta puede ser el punto de partida para que las personas puedan revertir parte del daño, mejorar su calidad de vida. Eso no es bueno, eso es buenísimo, eso es una noticia que debe de alegrar a 850 millones de personas en el planeta. Eso es mejor noticia que las Olimpiadas, eso es mejor noticia que el hombre en la luna, porque quiere decir que a través de la nutrición tú puedes impactar positivamente y evitar que esta enfermedad siga avanzando en tu cuerpo. Cuando hay diálisis es porque ya hay un daño tan severo que uno dice, pues ya no hay nada más que hacer. Ya perdimos el riñón en la guerra, perdimos imaginen un riñón como si fuera una ciudad y cada casa en la ciudad una celulita. Y en la guerra con los radicales libres, que son los alienígenas que llegaron a meterse a las casas, destruyeron tantas casas que ya no hay ciudad. ¿Y ahí qué hay que hacer? Diálisis. Ya el riñón no trabaja. Ya tiene esa persona que pasar el resto de su vida pegada a una máquina de diálisis. Y el promedio de vida de una persona en diálisis es más o menos de 7 años. ¿Es mejor que nada? Sí, pero no es tanto. ¿Y por qué? Porque una persona en diálisis está sometida a muchísimos riesgos. Una persona en diálisis, pues obviamente tiene más infecciones, un sistema inmune más ineficiente, tiene problemas nutricionales, se desnutren realmente, tiene una cantidad de complicaciones que hay que tener cuidado. Entonces la pregunta es, ¿cómo me alimento? ¿Qué hago para no llegar hasta ese punto? ¿Cómo mejoro mi glutatión reducido? Hace 7 años, como cardióloga clínica, empecé a utilizar este suplemento que se llama Inmunocal, que es un precursor de glutatión. O sea, no es la carreta llena de carne pasando por en medio de los tigres, los leones y las panteras para llevarle el nutriente a la casa. No, es los precursores, es los ingredientes, es la clave de lo que llamamos una verdadera prevención y manejo efectivo. Y estos precursores que contiene Inmunocal sí ingresan a las células. Y una vez que ingresan a las células, cada célula puede producir el glutatión en la velocidad, cantidad y calidad que se necesita para poderse proteger de los radicales libres. Inmunocal viene en 3 presentaciones. En la imagen que ustedes están viendo ven uno en sobre azul, sobre gris plomo y sobre negro. Déjenme les explico las diferencias. Todos 3 ayudan a mejorar los niveles de glutatión porque todos 3 contienen esos ingredientes, esos precursores que se necesitan para poder producir el glutatión. Así que todos 3 ayudan a desacelerar el daño del estrés oxidativo. El estrés oxidativo nunca para, por eso es que termina ganando la batalla porque todos nos morimos. El estrés oxidativo es como dándole y dándole y dándole. Pero si tú tienes siempre tu protección, pues retardas el daño, ¿cierto? Pero él está siempre ahí, dándole a las paredes, a las ventanas, dándole, a ver cuándo rompe y cuándo logra entrar.
Pero mejorar niveles de glutatión es proteger por más tiempo, entonces es desacelerar el daño del estrés oxidativo. Ya no son 80 cohetes dándole a los muros de tu casita, sino que ya son 20. Entonces, pues hay más resistencia a 20 choques que a 80. Todos tres impactan en la peroxidación lipídica. ¿Qué fue que les enseñé que era la peroxidación lipídica? A ver si pusieron cuidado, ¿qué es? Es el equivalente a qué en el ejemplo que les decía, a la destrucción de qué. La peroxidación lipídica equivale a la destrucción de las paredes, en este caso de las membranas de las células. Y cuando se rompen las paredes, pues entra todo lo malo, entran todos esos alienígenas a destruir, a dañar y a acabar con todo. Todos tres hacen lo mismo y por ende protegen a la nefrona del daño estructural, porque si yo puedo mantener los muros bien, no hay peroxidación y la vida útil del tejido del riñón pues se prolonga por más tiempo. Entonces, obviamente, esto comienza a impactar en la tasa de filtración, en la forma en que el riñón vuelve a funcionar y a poder sacar toxinas de nuestro cuerpo. Y obviamente eso puede retardar y prevenir la llegada de la diálisis. Todos tres hacen esto, pero tienen diferencias. El azul hace esto que acabo de explicar y ya. Todo lo que acabo de explicar lo hace el azul y ya. El platino hace todo esto, pero adicionalmente el platino tiene minerales que ayudan a controlar a lo que llamamos citoquinas proinflamatorias. ¿Y qué es eso? ¿No suena muy raro? Pues muy sencillo. Volvamos a la imagen que les decía mental. Entonces están los alienígenas afuera intentando entrar a tu casa, destruyendo, dando golpes, pum, 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 por todas partes, tirando bombas para destruir. Y los citoquinas proinflamatorias es como si estos alienígenas lanzaran como un color rojo, ¿cómo dicen? Bengalas para señalar dónde están atacando y vengan más alienígenas a atacar. Eso es lo que causa la inflamación, mayor atracción de más cantidad de sustancias que hacen que lleguen más radicales libres a producir mayor daño. Entonces es como si pusieran bengalas señalizando, vengan para acá, las necesitamos, vengan a destruir, vengan a tumbar. Eso es cuando tenemos inflamación, es como que marcamos más los tejidos para aumentar su daño. El Immunocal Platinum tiene minerales que controlan esos marcadores, esas citoquinas que son esas bengalas que están señalando el lugar para que vengan los otros alienígenas a hacer de las suyas. Eso tiene Immunocal Platinum. De hecho, para mí es un producto idóneo para un paciente con enfermedad renal crónica, porque no solamente ayuda a controlar la inflamación, sino que también disminuye la acidez. Y la acidez es una de las características del tejido renal enfermo. Alguna vez habrán escuchado o escucharán algo hablar de acidosis tubular cuando estamos hablando de los riñones. Porque conforme se empiezan a descomponer, a dañar, acuérdense, volvemos a la guerra, ¿no es cierto? Se dañaron algunas paredes y lograron entrar, pero el tejido humano no está hecho de cemento y ladrillos, ¿sí? Sino de proteínas, lípidos, entonces empiezan a descomponer. Cuando algo se descompone, se pone ácido. Y obviamente eso ácido empeora la situación. O sea, donde hay un cuerpo en descomposición, lo que está alrededor se afecta. Entonces, cuando uno reduce la acidez, esa descomposición, si lo puedo decir de esa manera, se reduce significativamente. Y ese es otro beneficio del Immunocal Platinum. Entonces, el Immunocal Platinum hace todo lo que les mencioné, pero adicionalmente controla la inflamación y reduce la acidez de los tejidos. Y luego tenemos el Immunocal Sport. El Immunocal Sport hace lo mismo que hace el Immunocal Azul, no hace lo otro que hace el Immunocal Platinum, pero tiene una característica: mejora el flujo de sangre a los tejidos. El Immunocal Sport favorece de manera natural la producción de óxido nítrico, que es una sustancia maravillosa que favorece que se abran las arterias. ¿Se acuerdan cuando estábamos al principio de esta charla hablando de la arteriosclerosis que cerraba y estrechaba las arterias? Bueno, pues gracias a el aumento en la producción del óxido nítrico que tiene Immunocal Sport, que es el sobre negro, pues las arterias se dilatan y mejora el flujo de sangre. Y si mejora el flujo de sangre, es como que te llegan más recursos para que te puedas defender. Entonces le están llegando a esas casas que están en guerra más nutrientes por esos huequitos para que ellas puedan por dentro repararse, construir su escudo interno y evitar el daño.
Así que cualquiera de los tres puede ser utilizado. Y yo diría todos tres en diferentes momentos, e incluso uno en la mañana, otro al mediodía, otro en la noche. Usted puede hacerlo con plena certeza de que se está nutriendo, de que no está interfiriendo con el efecto de sus fármacos. Un paciente con enfermedad renal crónica debería estar en tratamiento farmacológico con medicamentos que conocemos como IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así se llaman, IECAS, captopril, enalapril, lisinopril, y hay muchos PRIL que han ido saliendo a través del tiempo, tandalopril, bueno, son muchísimos, cualquiera de esos tienen un efecto protector, pero esos que les estoy mencionando actúan como si por fuera de tu casa, ya no dentro de la casa, pusieran a un soldado a dispararle a los alienígenas. Pues ayuda, claro que ayuda, pero lo más importante no es el soldado únicamente disparando a los alienígenas, sino que por dentro estén protegiendo y manteniendo la casa segura. Entonces hay que hacer una o las dos cosas. ¿Ustedes qué creen? Las dos. Hay que hacer las dos cosas. Así que usted sigue tomando de su medicamento que le ordenaron. Y si usted es un diabético, se sigue controlando de su diabetes. Miren, yo tuve el placer de ver muchos pacientes que comenzamos a alimentarlos con Inmunocal, porque Inmunocal es un alimento, no es un medicamento. Y cómo estos pacientes de manera gradual y progresiva comenzaron cada vez a tener más bajos los niveles de creatinina, de ácido úrico, lo cual para mí es algo que me llenaba de optimismo y de alegría y de ver cómo mejoraran. Y de estos pacientes, ninguno hasta ahora ha necesitado diálisis, ninguno. Los seguimos cuidando, los seguimos atendiendo, pero ellos se están nutriendo de manera mucho más inteligente. Y esto es algo que realmente vale la pena tener presente. Así que hoy les hablamos un poquitico de esto, pero también les tengo una sorpresa. Y es que hace como un mes tuve el gusto de poder grabar un testimonio de un paciente ya en diálisis. Un paciente ya no con la enfermedad renal, que es el antes de la diálisis, sino que ya en diálisis, que su madre decidió darle Inmunocal. Y quiero que ustedes me acompañen a ver este hermosísimo video que de verdad a mí me emociona porque me muestra que sí se puede vivir mejor, que sí es real que a través de la nutrición uno puede ayudar a la gente. No quiere decir con esto que les esté diciendo que no se consuman sus medicamentos. Sigan con el tratamiento de su médico tratante, de verdad que sí. Estoy aquí desde mi canal de YouTube. Este video lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Lo subí hace como 3 semanas y lo tengo aquí hoy para compartirlo con ustedes. Espero que pase bien. Vamos a ver. Voy a ampliarlo. No, no me dio. A ver. Vuelvo a hacerlo, denme un minutico porque a veces la tecnología nos embiste, como decimos. Vamos a ver, denme un minutico, me meto otra vez acá, aquí está, vámonos a ver. Me dejan saber, por favor, en el chat por escrito si están viendo la imagen antes de darle play. Si alguien me confirma, se los agradeceré. Si están viendo ya la imagen antes de darle play para poder tener la certeza. La certeza. Gracias, Mónica. Gracias, Rosa Camacho. Muy gentiles. Gracias, Oscar, Jimmy. Bueno, entonces ya sé que sí están viendo. Ahora sí, vamos a ponerlo. Espero que oigan. Vamos a ver que todo nos funcione muy bien. A ver. Aquí vamos. Buen día para todos. Estamos aquí para compartir con ustedes un testimonio de salud y vida maravilloso. Y me acompañan 2 amigos. Aquí está Gabriel Mauricio y su mamá Araceli, quien ha sido paciente de una insuficiencia renal tan severa que está en diálisis, ya casi una década de diálisis, pero que ha mejorado su calidad de vida de una manera poderosa a través de la nutrición celular y la suplementación inteligente con Inmunocal. Así que permítanme saludar primero a Gabriel. Gabriel, ¿desde dónde nos saludas? ¿Dónde te encuentras? Desde León, Guanajuato, México. ¿Cuántos años tienes, Gabriel Mauricio? Cuéntanos. 37. 37. Bueno, ¿por qué fue que a Gabriel le dio esta insuficiencia renal? A ver, la confesión del día. ¿Cuál fue la causa? La vida recia, la vida dura. Cuando decimos vida recia, para los que no somos mexicanos, ¿qué es la vida recia? Entre parrandas y fiestas. Licor. Licor, droga. Cosas que no nos ayudan. Sí, cosas que el cuerpo no debe de tener. Qué bueno que los jóvenes sepan que todo trae consecuencias, ¿no?
Claro ¿Y que sí. a los cuántos o al cuánto tiempo te das cuenta que tienes insuficiencia renal? ¿Qué edad tenías? Entre 18 y 19 años. ¿Empiezas a sentirte mal? Algo así. ¿Y te hacen el diagnóstico ya de la insuficiencia renal a qué edad? Ah, iba a cumplir 20. 20. Sí. Y a los 27 me habías contado que ya tenías el diagnóstico y es cuando comienzan y te Ah, dicen que necesitas ya qué. que me necesito dializar ya. O sea, a los 20 empieza la enfermedad, va progresando entre los 20 y los 27, y a los 27 ya es un hecho que necesitas diálisis. ¿Por qué te Ya. dijeron que necesitabas diálisis? ¿En qué punto te encontraste? Porque traía como 4% de hemoglobina, 4 o 5% de hemoglobina. Traía el 80% de agua del cuerpo y lo demás de sangre. Ujú. Entonces empiezan a hacerte diálisis. Bueno, yo quiero preguntarle a tu mamá, a Araceli, qué pasó en ese momento. Araceli, ¿qué hizo cuando le dieron la noticia tan tremenda? Realmente yo creo que fue el momento más oscuro de mi vida. Para mí, diálisis significaba muerte. Me rehusé. Cuando me dicen que lo van a dializar, yo me rehusé totalmente. Firmo una alta voluntaria para sacarlo de la institución de seguro social y me lo llevo a otro lugar buscando la esperanza de que fuera una respuesta afirmativa a lo que yo quería, no diálisis. Y en ese momento, al mes que él se deteriora más y más y más porque empezó a bajar muchísimo de peso, el doctor me dice que no hay posibilidades, que trae una función renal del 2%, o sea, los riñones estaban, No funcionaban, 2% no no funcionaban. funcionaban. ¿De cómo eran las presiones arteriales en esa época, Gabriel? ¿De cómo eran tus presiones en esa Como época? de 200, 150 sobre 200. Imagínate, 200, Y de ahí no 150. bajaban. Y en ese momento te empiezan a dar qué Ajá. medicamentos. Eh, se llama, aquí era los sartán, que ahora es telmisartán, Ujú. pepino y prazosina. Esas son las tres para la presión que me daban. El nifedipino, que también te lo tomabas, ¿no? Eh, Y con esas- eso, ¿cómo te iba? ¿Te mejoraba mucho, poquito? ¿Cómo era? eh, en el transcurso del día bajaba, pero no era así que ya se quedaba bajada, no, volvía a subir. Ujú. Nos estaba contando Araceli cómo perdió este mucho peso. ¿Cuánto peso, Araceli, perdió tu hijo en esa época? Yo creo que en un mes y medio sí bajó alrededor, yo creo como de 15 kilos. 15 O sea, kilos y no había proteína. Yo recuerdo que cuando estaba hospitalizado lo tocaba. Él siempre fue no gordo, pero sí, trocito, como decimos. sí. Y lo tocaba, me dolía el alma porque estaba la piel pegada con el hueso. O sea, había perdido toda la masa proteína. muscular, que es algo tan importante. Y miren, mírenlo aquí, que está más bien gordito, ¿eh? Mentira, no. Así que estamos con presiones de 200, 150, 15 kilos menos de peso, en diálisis. ¿Qué tipo de diálisis te estaban haciendo en ese entonces? Peritoneal. La del Peritoneal. estómago. Ajá. ¿Y cuántas veces a la semana ibas a hacerte tu diálisis? Eran 4 cambios al día de cada 4 horas, pero como todavía laboraba, gracias a Dios, pedí la máquina. Entonces la Ujú, máquina ya eran 9 horas conectado por toda la noche para ujú. mañana desconectarte y ir a elaborar. Ahorita Araceli me contaba que tuvieron una experiencia muy dura con un fenómeno convulsivo, o sea, tuvo convulsiones. Cuéntanos un poquito de esa parte, Ara. Esa Sí, día salí yo de viaje en un paseo y llegamos a Irapuato, a las fresas. Yo jamás sabía que las fresas traían mucho potasio. Pues me eché 1 litro de puras fresas. Al siguiente día, pues todo bien. Y después me acuerdo bien clarito que mi esposa me vino y me pidió para las tortillas. Saqué el dinero y ya no me acuerdo. Ya reaccioné ya en el seguro yo. Ya de ahí ya no me acuerdo absolutamente nada.
A ver que Ah, la mamá se acuerda qué pasó ahí después. ¿Cómo fue eso, Luis? Ese día fue más o menos como a la 1:30. A Dios gracias fue en casa. Él estaba a punto de partir en su carro a la clínica donde le hacen la hemodiálisis a conectarse. Y me hablan, me voy corriendo al Seguro Social y el doctor me hace firmar papeles para entubarlo por lo mal que estaba la presión arterial arriba de 220, el potasio, todo estaba muy mal. Yo firmo esos papeles y en ese momento se lo llevan y me dice el doctor que le va a hacer una tomografía, algo así, para ver si hay, qué hay en su cabeza. De rato me habla nuevamente para decirme que no fue necesaria entubarlo, que ya está estabilizándose y el doctor hace una expresión de decir, yo no sé qué tiene su hijo, recursos que se está recuperando muy bien. Bueno, De yo la tengo una una de la pregunta. tarde. Ajá. ¿Qué recursos? Contemos a ver qué era lo que estaban haciendo de diferente. Él desde el primer momento que fue diagnosticado con la insuficiencia renal hace 10 años, él toma Inmunocal. El Inmunocal lo ha tomado siempre, excepto cuando tuvo su trasplante que duró como 4 años. Y él Cuando estaba pierde tomando riñón el en Inmunocal 2020, esencial, la caja azul el que esencial, conocemos. la caja azul. Exacto. Y lo A las 7 de trasplantan. la noche lo trasplantaron, ya no tomó Inmunocal, tomaba omegas, algunos otros nutrientes, pero Inmunocal no. En 2020 él pierde su riñón y regresa nuevamente a diálisis y posteriormente a hemodiálisis con una calidad de vida en ese momento bajó, aún tomándose Inmunocal esencial, su calidad de vida estaba entre arriba y abajo. Y cuando sufre esa convulsión, que a las 7 de la noche va nuevamente el doctor y le pregunta al enfermero que qué está pasando, porque no es normal que alguien como él se recupere tan rápido. En ese momento, por lo que ellos comentaban, la presión arterial y como él estaba, yo dije, creo que Inmunocal Sport va a ser un mejor aliado para eso. Y yo, Hagamos una pausita. Inmunocal Sport mejora la producción de óxido nítrico, que es clave para mejorar el flujo de sangre en los tejidos y eso bendice al riñón. ¿Cómo está hoy día? Vamos a contar cómo está hoy día. ¿Cómo te sientes, Gabriel? hoy día, no, como si no estuviera enfermo, la verdad. Como si no estuviera enfermo. Como si estuviera bien. Y te sigues dializando, Hemodializando, sí, sí. pero Pero haces una vida normal. se puede decir que en un 90-95%, sí. ¿Cuánto mides, Gabriel? ¿Cuál es tu estatura? 1,78, 1,79. ¿Y cuánto estás pesando? Ahorita, 82 kilos. No estás nada desnutrido, ¿eh? Los cacheticos bien puestecitos y todo. Miren qué bonito darnos cuenta que la nutrición celular, el uso correcto de suplementos como es Inmunocal, en este caso hemos hablado del Inmunocal esencial y el Inmunocal Sport, han sumado en la calidad de vida de él y que protegieron su cerebro en un fenómeno convulsivo muy serio. Generalmente quedan secuelas y los altos niveles de glutatión dentro del cerebro protegen de las secuelas, otro beneficio adicional. Yo quiero que cerremos este testimonio tan bonito que ustedes han querido compartir y que les agradezco su generosidad de querer compartir su privacidad con otros, con un consejo. A ver, empecemos con Gabriel. ¿Qué consejo le darías en este momento a una persona que está enfrentando esa misma situación que tú con respecto a la nutrición y al Inmunocal? ¿Qué les dirías tú? Que todo en la vida es un reto. Todo en la vida es un reto. Y cuando te dicen que insuficiencia renal, te vayas con las personas que de veras saben, porque afuera de las personas que no saben, te van a bloquear toda tu mente, te van a decir que todo es muerte, pero cuando te enfrentas a las personas que si de veras saben explicarte las cosas, ve con ellas y busca todas las posibilidades que tengas. Yo te lo recomiendo el Inmunocal al 100%, que te va a ser eficiente. ¿Cómo está tu presión arterial ahora? Mi presión arterial es
120, 70, 120, 80. ¿Y qué medicamentos estás tomando? Ahorita, ninguno, ya ninguno. O sea, ¿te nutres con Inmunocal, cuidas tu dieta, ya no comes fresas como loco? Sí. Y Sí. tomas Inmunocal. Eso es básicamente. Ujú. Gabriel, muchas gracias por tu compartir. Sé que esto va a ser de bendición para muchos. Y Araceli, como mamá, ¿qué consejo le dejas a los seres queridos de quienes están con alguien padeciendo esta insuficiencia renal? Yo de verdad lo que les puedo decir es que cuando hay una situación de salud tan fuerte es familiar. Regularmente no se vive, no se piensa, no se trabaja, no se hace nada porque todos nos enfermamos. Yo me sentí enferma. Claro, él era el que estaba en esa cama de hospital, pero el hecho de tener Inmunocal en mis manos, de tener Inmunotech como empresa que me ha permitido, a Dios gracias, que a mi hijo no le falte desde Amén. un principio, ha sido fundamental. Mi hijo no podía caminar ni 3 metros porque ya se estaba deshaciendo. Ahogando. Vale aclarar que tenía ahogando. hemoglobinas de 4. ¿Ahora cómo está la hemoglobina? 16. ¿Cuánto, hijo? Oh, ¿Cuánto? 16. 16. Por favor, 16, de ahí no ha bajado. Y ahí lo ven con sus catéteres para su diálisis. Pues familia, que sí se puede vivir mejor, que no todos son fármacos, que el cuidado, la nutrición, los suplementos de calidad, no todos, pero los buenos suplementos sí hacen la diferencia. Muchas gracias a Araceli y Gabriel por abrir su corazón, sus puertas y compartir con todos. Les mando un abrazo fuertísimo, bendiciones en Cristo y que esto sea de ayuda para muchas familias. De igual Sí. manera, doctora, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Sí, Nos gracias. vemos. Esta es la tribu del bienestar. Vayan conociendo los que creemos que se puede vivir mejor con menos fármacos. Yo soy Luisa Cristina Torres, una médica apasionada por el bienestar, que sabe como Gabriel Araceli que en la nutrición está la clave para vivir más y vivir mejor. Bueno, ahí vieron este testimonio. Yo creo que, como dicen por ahí, una imagen habla más que 1000 palabras y de verdad que tuvimos un testimonio muy bonito. Miren, no se trata simplemente de fármacos, ese es el mensaje final. Se trata de nutrirnos bien y nutrirnos mejor. Que esta sea la oportunidad para que muchas personas que les dijeron que esto sí, que esto no entiendan cómo realmente funciona el riñón, qué podemos hacer para que nuestros riñones trabajen de manera más óptima y definitivamente cómo suplementar con un suplemento que de verdad funciona como un excelente precursor de glutatión puede ayudar. Si ustedes tienen preguntas, contacten a la persona que los invitó hoy a este espacio, déjenle saber sus interrogantes y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Yo soy Luisa Cristina Torres, una médica apasionada por el bienestar que sabe que en la nutrición está la clave para vivir más y vivir mejor. Les envío un abrazo, bendiciones y un feliz inicio de las fiestas navideñas para todos. Que Dios los bendiga. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas Puede que no haya Claro, ninguna doctora. función de tu cuerpo más vital para la buena salud que tu sistema inmunológico. Este determina tu capacidad para combatir. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bendiciones. Estoy tratando de controlar aquí.